Continuamos en las cuatro esquinas, abrimos ventana a la información más útil, la relativa. Dicen que son tres los pilares fundamentales de la vida, pero yo creo que por encima de todos está el de la salud, más que el dinero y el amor. Y nosotros recibimos esta noche ya en nuestro plató a otra profesional de la Consejería de Salud que nos llega del área sanitaria norte de Málaga. Es médico de familia y trabaja en la unidad de cuidados críticos y urgencias. María Jesús Morales, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema serio. Yo creo que hay muchísimas personas, como decíamos también la semana pasada, que conocen a alguien que ha tenido algún tipo de problema semejante a este. En algún caso también confundimos los términos. Vamos a intentar arrojar luz sobre esto del ictus. Cuéntenos un poco por qué precisamente hoy vamos a hablar del ictus. ¿Cómo podemos introducir el tema? Bueno, pues hoy día 29 de octubre se celebra a nivel internacional el Día del Ictus. Y por eso desde el área sanitaria norte de Málaga y concretamente desde el área de cuidados críticos y urgencias hemos creído que era muy importante acercar esta patología a los ciudadanos, porque estamos hablando de una patología que es bastante frecuente. Hay que tener en cuenta que 1 de cada 6 ciudadanos españoles a lo largo de su vida puede sufrir un ictus cerebral. Es una enfermedad que produce una mortalidad importante, de hecho es la segunda causa de muerte en España después de la cardiopatía isquémica y para las mujeres supone la primera causa de muerte. Aquellas personas que logran sobrevivir a un ictus, que son muchas, a veces quedan con secuelas bastante importantes y esto pues les supone un cambio importante en su vida personal, en su vida laboral, en su vida social. Debido a todas estas secuelas también supone un coste importante para la sanidad el ictus y existen factores de riesgo que es importante que los ciudadanos conozcan porque pueden ayudar a prevenir la enfermedad. Y afortunadamente en los últimos años pues se han producido bastantes novedades en el tratamiento del ictus y es por eso que creíamos que hoy era importante pues dedicar unos minutos a acercarnos los profesionales a la ciudadanía y dejar claro pues puntos importantes sobre esta enfermedad. Bueno, aún así nos consta que el área sanitaria norte de Málaga realiza actividades relacionadas con este tema, con el ictus, ¿no? Sí, bueno, durante todo el mes de octubre hemos estado organizando la jornada de hoy, día 29. Y aunque se hacen a lo largo de todo el año, pero hemos querido este día que la gente estuviera más cercana al ictus. Entonces, con este motivo o por este motivo, esta mañana se ha presentado en rueda de prensa una conferencia taller que posteriormente esta tarde hemos realizado en la Biblioteca Supramunicipal San Zoilo. Allí, profesionales de la salud, de la Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias, hemos explicado aspectos relacionados con la enfermedad a los ciudadanos, pero hemos querido que sea algo participativo, con lo cual pues también hemos elaborado pues una serie de casos clínicos prácticos y sencillos a los cuales han respondido los ciudadanos y ha sido realmente interesante y ojalá pues sea el comienzo de esa estrecha relación entre profesionales de la salud y ciudadanos. Como evidentemente sabemos que por motivos familiares laborales toda la gente no puede asistir a este tipo de actos, creímos que era importante en la intranet del área sanitaria norte de Málaga que quedara pues toda esta información. Entonces, para todos aquellos ciudadanos que les sea de interés, pues simplemente entrando en Google y poniendo área sanitaria norte de Málaga, ya se abre el internet y hay una parte que es el blog de promoción de salud y allí está contenida pues toda la información de la conferencia que se ha dado esta tarde. Y ya pues por último, como la idea es que lo que hoy queremos transmitir llegue a la mayor parte de todos los ciudadanos de esta área sanitaria, pues creímos muy importante y gracias a vuestra invitación de poder comentar pues los aspectos más relevantes aquí en la televisión. Muy bien, bueno, vamos ya a meternos un poco en profundidad. ¿Qué es esto del ictus cerebral? Bueno, la palabra ictus cerebral quizá a muchos ciudadanos le resulta un poco extraña, aunque últimamente es el término que se está utilizando más para referirnos a esta enfermedad. Pero seguro que si hablamos pues de congestión, hablamos de embolia,
hablamos de infarto cerebral, de apoplejía, pues seguro que ya son términos como más cercanos a los ciudadanos y que todos ellos son sinónimos de la misma enfermedad. ¿Y qué es esto del ictus cerebral? Pues el ictus cerebral es una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos del cerebro y la afectación puede ser de dos formas diferentes. Puede ocurrir que se produzca una obstrucción por un trombo no es más que un coágulo que obstruye el vaso sanguíneo y entonces impide que la sangre transcurra a través de ese vaso sanguíneo. O bien puede ocurrir que el vaso sanguíneo se rompa y entonces se produce una hemorragia cerebral. Ya sea por uno o por otro motivo, lo que ocurre es que una parte del cerebro se queda sin sangre y por lo tanto se queda sin nutrientes y las células mueren y por lo tanto esa parte del cerebro deja de funcionar. Y ello pues provoca una serie de síntomas en la persona, como es el dejar de hablar, no mover una parte del cuerpo, que se desfigure una parte de la cara. Bueno, si no se actúa rápidamente, pues tiene todas estas consecuencias. ¿Existe una predisposición a tener un ictus cerebral? Vamos a ver, en el desarrollo del ictus cerebral, como en el de otras muchas enfermedades, existen factores que pueden predisponer al desarrollo de la enfermedad. Hay factores que no son modificables porque no podemos actuar a nivel de ellos, como son la edad y la genética. Evidentemente, a medida que se cumplen más años y fundamentalmente a partir de los 65 años, existe más riesgo de sufrir un ictus cerebral y ahí pues no podemos actuar. Y evidentemente que genéticamente pues hay personas que tienen más predisposición a sufrir un ictus cerebral. Pero luego hay otros muchos factores que cuando yo ahora los nombre pues son conocidos por la población y que influyen muy directamente en el desarrollo de un ictus cerebral y que aquí tanto los profesionales como los ciudadanos sí que podemos actuar. Estos factores pues son la tensión arterial. Una elevación de cifras de tensión puede provocar un ictus cerebral, el colesterol. Es importante tener un adecuado control del colesterol, hacerse analíticas, seguir las recomendaciones de los profesionales. La glucemia, las personas que son diabéticas, si no se controlan el azúcar diariamente, pues a lo largo esto repercute sobre órganos del cuerpo humano, entre ellos el cerebro, y favorece el desarrollo de un ictus cerebral. Estilos de vida, el sedentarismo provoca aumento de peso y también es otro factor que influye sobre el ictus cerebral. Por eso es muy importante la realización de ejercicio físico, el tener un estilo de vida activo. Y el tabaco y el alcohol, que al igual que hacen daño en otros órganos del corazón, pues directamente dañan también a los vasos sanguíneos del cerebro. Entonces esto es una labor de los ciudadanos y es una labor de la persona de tener controlados estos factores de riesgo, pero también es una labor importante por parte de nosotros los sanitarios de transmitir esta información, de tener controlados a todos nuestros pacientes que tienen estos factores de riesgo y de intentar transmitir pues, un estilo de vida saludable. Bueno, tenemos mucho interés en utilizar siempre esta sección para informar a la gente que nos ve o nos escucha sobre cómo actuar o prevenirlo, ya lo hemos hablado, o actuar cuando se produce un ictus, pero en este caso además, o un problema de cualquier tipo, ¿no? En este caso además, a veces incluso nos puede llegar a pasar un tanto desapercibido, ¿no? ¿Cómo percatarnos de que se produce un ictus? Bueno, es muy importante y uno de los objetivos que nos hemos marcado en el día de hoy es que los ciudadanos conozcan unos síntomas que son muy fáciles de recordar y que son indicativos de un ictus cerebral. Es verdad que un ictus cerebral se puede manifestar de formas muy diferentes. No podemos pretender que los ciudadanos pues, conozcan todos los síntomas del ictus cerebral, pero sí aquellos síntomas que vamos a ver reflejados en la mayor parte de la persona. Haciendo una comparativa, pues si a alguien le duele el pecho, todo el mundo sabe que eso puede ser un infarto y entonces actúa rápidamente y acude al hospital. Pues hay 3 síntomas que son claves y que le deben de hacer sospechar a los ciudadanos si ellos mismos lo padecen o si lo padece alguien que está al lado, pues que esa persona puede estar sufriendo un ictus cerebral. Estos síntomas son 3. En primer lugar, debilidad en la cara. Si nosotros nos notamos pues que hay una asimetría en la cara, que hay un torcimiento de la boca, que una parte de la cara se cae o cualquier persona que tengamos cerca, vemos que esto ocurre, esto es un síntoma o puede serlo de un ictus cerebral.
En segundo lugar, la alteración en el lenguaje. De pronto la persona deja de hablar o comienza a tener un lenguaje incoherente o bien no entiende las cosas que le estamos diciendo. Y en tercer lugar, la pérdida de fuerza. De pronto la persona deja de mover un brazo, una pierna o bien el brazo y la pierna. Son los 3 síntomas claves por los cuales se manifiesta el mayor número de ictus cerebral, y que a un ciudadano de a pie, ante uno de ellos, no tiene por qué ser los 3, le debe de hacer por lo menos pensar: puede estar sufriendo un ictus cerebral, hay que actuar rápido, hay que contactar con los servicios de urgencia. ¿Cuál es el tratamiento cuando una vez se ha producido la detección de este ictus? Bueno, ya dije al principio que afortunadamente se han producido pues grandes avances en el tratamiento del ictus cerebral, pero me gustaría dejar claro que sigue siendo una enfermedad grave, que es una enfermedad que deja bastantes secuelas, que produce una alta mortalidad y que el tratamiento tiene que ser individualizado para cada persona. Entonces yo dividiría como 2 tipos de pacientes: aquellos que son subsidiarios de hacerle un tratamiento que llamamos de fibrinolisis, que ahora posteriormente lo explicaré, y el resto de pacientes que no son subsidiarios de dicho tratamiento. Bueno, la fibrinolisis es el tratamiento más novedoso que se ha producido en los últimos años en el ictus cerebral. De hecho, aquí en el área sanitaria norte de Málaga, en la unidad de cuidados críticos y urgencias, ya desde hace 4 años de forma protocolizada, pero anteriormente ya desde el año 2007 se está aplicando este tratamiento. Es un tratamiento muy fácil porque se administra por vía intravenosa, y lo que hace este tratamiento es que, si recordamos lo que anteriormente dije de que se producía una obstrucción en el vaso sanguíneo, pues este tratamiento lo que hace es disolver este trombo que estaba obstruyendo la circulación. Por lo tanto, la circulación vuelve a aquella parte del cerebro que se había afectado y esa parte pues se va a recuperar, y el paciente pues puede recuperar todas las funciones que había perdido, o sea, desde quedar con pérdida de fuerza en una parte del cuerpo, no hablar, todo eso lo puede recuperar, o puede haber una recuperación parcial, que evidentemente cuanto antes se actúe, pues los daños que se van a producir en el cerebro van a ser menores, y por lo tanto de ahí la importancia de actuar con rapidez. Por eso el lema de todo el día de hoy ha sido: ictus, el tiempo es cerebro, porque ante un ictus cerebral hay que actuar rápidamente. Entonces es un tratamiento muy fácil de aplicar, pero es un tratamiento que también tiene sus efectos secundarios y que puede traer algunos efectos adversos, y por lo tanto no se puede aplicar a la ligera. Entonces hay unos criterios que se deben de seguir para aplicar ese tratamiento, y que no son criterios que nos surgen pues a los profesionales de aquí de Antequera o que le surge a los profesionales de Bilbao. Son unos criterios que están establecidos a nivel mundial y que son las recomendaciones de sociedades tanto europeas como americanas. Son 4 criterios fundamentales. El primero, pues tener una edad hasta 80 años. En segundo lugar, que sean personas que no tengan patología importante previamente, o sea, que tengan una buena calidad de vida, que haya un déficit motor evidenciable, que esto también lo valoramos los sanitarios a través de unas escalas que tenemos, y que el tiempo de evolución de los síntomas sea de 4 horas. Pasado las 4 horas, este tratamiento ya no se puede aplicar. Entonces, por eso la importancia, vuelvo a repetir, aunque parezca reiterativo, de que ante un ictus cerebral hay que actuar con rapidez. Entonces, estos son un grupo de pacientes que pueden ser subsidiarios de este tratamiento, pero luego nos quedan un montón, muchos más, que no son subsidiarios de este tratamiento, pero que ello no quiere decir que no tengan que actuar con rapidez y que no tengan que actuar y a urgencia, porque para estos pacientes también existen otros tratamientos. Fundamentalmente se aplican tratamientos antiagregantes que lo que intentan es facilitar esa circulación a nivel del cerebro y favorecer que se restaure la circulación, pero estas personas, sobre ellas también se hacen una serie de pruebas complementarias para ver cuál ha sido la causa que ha provocado el ictus cerebral, y también se actúa sobre estos factores que anteriormente nombramos, que son factores de riesgo, sobre la tensión, diabetes, colesterol, para ver pues si estos factores
han podido influir en el desarrollo del ictus en esa persona. Entonces, cualquier persona debe de actuar rápidamente, de acudir a un hospital cuando tiene síntomas de un ictus cerebral, independientemente del tratamiento que luego ya los profesionales lo decidiremos que se va a aplicar a esta persona. Bueno, pues como siempre hacemos, para concluir, ¿cuáles son las recomendaciones a modo de resumen que podemos realizar a las personas que nos siguen? Bueno, pues yo daría 2 recomendaciones muy sencillas y muy claras, que es importante pues que los ciudadanos conozcan los síntomas de alarma de un ictus, que son las alteraciones faciales, la debilidad de la cara, las alteraciones en el lenguaje, una persona que deja de hablar, que habla de forma incoherente, y la pérdida de fuerza en una parte del cuerpo. Ante estos síntomas, cualquier ciudadano debe de sospechar que puede ser un ictus cerebral y o bien debe de acudir a la urgencia del hospital o contactar con los servicios de emergencia del 061. Y luego, muy importante para los ciudadanos, pero también para los profesionales de la salud, que debemos hacer mucho hincapié en el control de los factores de riesgo. Es muy importante un adecuado control de la tensión arterial, del colesterol, del azúcar, evitar el sobrepeso, el sedentarismo, hacer ejercicio físico y disminuir, si puede ser posible, evitar el consumo de tabaco y de alcohol. Con esto, que los ciudadanos hoy lo tuviesen aprendido, nos quedaríamos muy satisfechos los profesionales del área sanitaria y muy particularmente pues los del área de cuidados críticos y urgencias. Pues para eso estamos aquí, para poner en contacto a diferentes sectores colectivos de la sociedad, en esta ocasión al de los sanitarios o a los profesionales de la salud y al resto de la sociedad en general, o el grueso de la misma que nos sigue a través de la tele o de la radio. Así que lo único que nos queda ya es agradecerles esta visita y la que nos ha realizado estas recomendaciones, que yo creo que son de lo más importantes y saludables, a María Jesús Morales, que es médico de familia y miembro de la Unidad de Cuidados Críticos y de Urgencias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros seguimos con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas.